Vamos a hablar un poquito de chartismo esencial. Vamos a seguir nuestra serie de chartismo esencial que pues en clases pasadas o en sesiones pasadas no se pudieron grabar en IML TV, pero hoy sí ya todo está funcionando bien y lo vamos a grabar. Así que nada, vamos a arrancar. Avísenle a todo el mundo que ya arrancamos. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de un concepto que es muy sencillo, pero no deja de ser bastante importante, que es el tema de soportes y resistencia. Recuerden, estamos viendo análisis técnico básico, estamos viendo introducción al análisis técnico, nuestra serie de chartismo esencial. Hoy en día, en nuestra segunda clase, vamos a hablar de soporte y resistencia. Y tal cual como dice aquí, dice los conceptos de soporte y resistencia son piezas clave del análisis técnico de mercados financieros. En este caso, un soporte es un nivel de precio por debajo del actual, en el cual se espera que la fuerza de compra supere a la de venta, por lo que un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará. Normalmente un soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente. A un mínimo se refiere a los puntos de la tendencia. En este caso, si no saben a qué me refiero con un mínimo, pues vaya y vea el primer capítulo de chartismo esencial, ¿no? En este caso, al contrario, una resistencia es el concepto opuesto a un soporte. Es un precio por encima del actual en el que la fuerza de venta superará a la de compra, poniendo fin al impulso alcista y por lo tanto el precio retrocederá. Las resistencias se identifican comúnmente en una gráfica como máximos anteriores alcanzados por la cotización. Ahora, ¿para qué sirven? Número uno, los soportes y resistencias sirven para indicar zonas de entrada y salida de las posiciones. En este caso, marcan una de las vertientes psicológicas del mercado. Un soporte se interpreta como un nivel relativamente barato y una resistencia como un nivel relativamente caro en el precio. Un soporte dentro de una tendencia alcista debe servir para acumular posiciones y la resistencia dentro de una tendencia bajista como un nivel de venta. Ahora aquí lo vamos a ver un poquito más con dibujitos y de repente nos metemos en el TradingView a vida genial a ver si hay algún soporte y resistencia que nos sirva como ejemplo. En este caso, un soporte, vamos a hablar ya específicamente de que un soporte es un nivel de precios en el que se detiene la caída de la cotización y esta rebota nuevamente al alza. El mercado, entendido como la voluntad de millones de inversionistas, considera que un nivel de precios muy bajo, por lo que cuando la cotización alcanza ese valor, las compras se disparan. Básicamente un soporte, como vemos aquí en el dibujo, es este nivel en el que el precio viene bajando, llega hasta un punto, rebota nuevamente, el precio llega nuevamente a ese punto, rebota nuevamente y llega a ese punto, y vemos que en esa zona, vemos que el precio toca muchísimas veces ahí. Interpretemos un soporte como si fuese un piso del precio, ¿sí? En este caso vemos que viene de una tendencia claramente bajista, toca la zona, rebota, toca esta zona nuevamente, toca esta zona nuevamente y toca esta zona nuevamente, respetándola mucho. En este caso es lo que es un soporte, una zona en el precio, tal cual como dice aquí, en el que se detiene la caída de la cotización y esta rebota nuevamente al alza. Entendido como la voluntad de millones de inversores, considera que es un nivel de precio muy bajo, por lo que cuando la cotización alcanza ese valor, las compras se disparan. Ahora, la resistencia es básicamente el mismo concepto, pero al revés. Dice que una resistencia es un nivel de precios en el que se detiene la subida de la cotización, obviamente, y esta rebota hacia abajo. El mercado considera que es un nivel de precios muy alto, porque cuando la cotización alcanza ese valor, el valor de la zona de resistencia, las ventas se disparan. En este caso, pues vemos que el precio viene en una clara tendencia alcista y toca la zona, rebota, toca nuevamente, rebota, toca nuevamente, y vemos así que el precio toca muchas veces esa zona. En este caso es una zona de resistencia. Podemos interpretarlo también como un techo, ¿sí? Lo que son los soportes, podemos interpretarlo como un piso, un suelo en el precio, y la resistencia como un techo, ¿no? O sea, que respeta ese nivel muchísimas veces.
Ahora, ¿quién fija los soportes y la resistencia? En este caso es el propio mercado, la misma oferta y la demanda. No es que los inversionistas se pongan de acuerdo, simplemente que coinciden en la valorización que realizan. Al entender que el precio es un precio muy elevado, o sea, una zona de resistencia, o que un precio es muy bajo, dándose a entender que una zona de soporte. Los soportes y resistencias tienen una duración determinada, ya que llega un momento donde la cotización termina superándolos. Por ejemplo, si la tendencia es alcista, los soportes y resistencias serán cada vez más altos. Vemos aquí claramente una tendencia alcista, ¿no? En este caso, un nivel máximo o un alto. Vemos que acá rebotó y hubo un punto o un nivel bajo o un nivel mínimo. Sin embargo, esa zona fue superada. Y aquí vemos un nuevo alto, pero que este alto es mucho más alto que el anterior. Un punto bajo, pero es un punto bajo muchísimo más alto que el anterior. Y así nos vamos, ¿no? Y fíjense, dice, si la tendencia es alcista, los soportes y resistencias cada vez serán más altos. En este caso tenemos un soporte aquí, perdón, una resistencia. Tenemos otra resistencia más alta y otra resistencia muchísimo más alta. En este caso, si la tendencia es bajista, los soportes y resistencias serán cada vez más bajos. En este caso tenemos obviamente un soporte aquí que el precio lo rompió y tenemos otro soporte aquí y lo rompió y otro soporte aquí, pero vemos que la característica es que cada soporte es más bajo que el anterior. Ahora, ¿qué sucede? Cuando los soportes y las resistencias son atravesados con cierta fuerza, suelen cambiar de papel. Lo que antes era un soporte se convierte en una resistencia. Y al revés, lo que antes era una resistencia se convierte en soporte. Como por ejemplo acá, un soporte que se convierte en resistencia. Vemos que la tendencia viene de ser claramente bajista, llega a una zona en el precio, rebota hacia arriba. Vemos que el precio baja respetando nuevamente esa zona, que en este caso es de soporte, rebota hasta que el precio finalmente rompe esa zona de soporte, pero rebota justo al mismo nivel de la zona de soporte, pero al precio rebotar acá, ya esta zona no termina siendo una zona de soporte, sino una zona de resistencia, porque como vemos, rebota hacia abajo y nuevamente se va hacia arriba, hacia la misma zona que antes era de soporte y ahora es de resistencia. Rebota y nuevamente toca la zona, la nueva zona de resistencia y tiende a bajar. Acá sería lo mismo por al revés, una resistencia que se convierte en soporte. En este caso, una clara tendencia alcista que toca este nivel, rebota hacia abajo, sube nuevamente tocando ese mismo nivel, en este caso rebota, y con un tercer toque, pues, obviamente ya nos damos cuenta que esa es una zona de resistencia. En este caso la rompe y rebota justo hasta ese nivel, rebotando varias veces ahí, dándonos a entender que esta zona que antes era de resistencia, ahora es una zona de soporte. Ahora, lo que es la fortaleza relativa de los niveles de soporte y resistencia. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Aquí tomen notas o tomen screenshot o lo que sea. Voy a leérselo tal cual como está aquí en la diapositiva. Dice que algunos analistas clasifican los soportes y resistencias como fuertes, medios o débiles, aunque hay cierta polémica sobre la validez de esta clasificación. Existen ciertos criterios para determinar el nivel de fortaleza de un soporte o resistencia. Número uno, dice si un soporte o de una resistencia se considera más fuerte cuantas más veces haya sido probado, o sea que a eso se refiere a cuántos rebotes ha habido en esa zona, sin que el precio haya bajado o subido de ese nivel. Por ejemplo, si vemos que en este caso tenemos un nivel de soporte, vemos que el precio rebota 3, 4, 5, 6 veces ahí, pues podemos considerarlo una zona fuerte. Si rebota 3 veces, pues puede ser un nivel medio. Y si rebota uno, pues un soporte muy débil. Esto es lo que dice aquí el número uno, ¿no? Un soporte, una resistencia, se considera más fuerte cuantas más veces haya sido probado sin que el precio haya bajado de ese nivel. Número dos, un nivel de soporte se fortalece conforme el precio se aleja de él, después de haberlo probado. Si el precio repunta el 10% después de haber probado un soporte, este se considera más fuerte que si solamente hubiera repuntado un 6%. ¿Cómo así?
Si por ejemplo, en esta zona aquí, vamos a ver esta zona de resistencia, vemos que el precio solamente rebota un poquitito, pues no es tan fuerte. La gracia es que mínimo rebote un 10% del impulso anterior. Número 3, un soporte o resistencia que ha permanecido vigente durante más tiempo se considera más fuerte que uno que se ha formado recientemente. Una resistencia que ha permanecido vigente durante 5 años se considera más fuerte que una que solamente lo ha sido por unos cuantos días. Ahora, ¿qué ocurre cuando se superan estos niveles? Por ejemplo, cuando se perfora un soporte, a continuación, la cotización suele caer con fuerza. La acción ha roto una barrera que se ha encontrado en su bajada y una vez superada esta, cae libremente. Cuando se supera una resistencia, la cotización también suele subir con fuerza. Ahora, esto también toma nota aquí, o toma el screenshot, que son aspectos claves de los soportes y de resistencia. Número 1, dice que el volumen que se ha negociado en el nivel de precio. Esto en base a los aspectos claves para determinar la importancia o validez de un soporte o resistencia. Número 2, su proximidad en el tiempo. Número 3, al igual que las líneas de tendencia, presentan la característica de la reversibilidad. Un soporte que se rompe para convertirse en una resistencia o una resistencia que se supera pasa a convertirse en un soporte. Número 4, se debe comprar en las cercanías del soporte y vender en las cercanías de la resistencia. Y número 5, los stops deben colocarse ligeramente por debajo de los niveles de soporte y ligeramente por encima de los niveles de resistencia. Ahora, vuelvo y lo repito, esto que estoy explicando aquí hoy en día no necesariamente es una técnica de análisis técnico. Esto es simplemente para estar un poquito más ubicado dentro de los mercados financieros. Porque por aquí tengo algo totalmente diferente. Voy a buscar otro par. Tengo un armónico, mira tú. Aquí tengo bastantes cosas. Voy a borrar esto, no importa. No importa qué es lo que tengo aquí. Quitar todas las herramientas de dibujo. Ahí. Vamos a quitar esto también y vamos a quitar esto, ¿sí? Vamos a quedarnos solamente con las velas japonesas. En este caso, ya hemos estudiado lo que son cómo identificar una tendencia, ¿no? En este caso aquí vemos que claramente estamos frente a una tendencia alcista. Por ejemplo, tenemos, o vamos a verlo desde acá, desde mucho más antes, ¿sí? Desde acá. Vamos a empezar nuestra tendencia alcista desde ahí. Vemos que obviamente tenemos un punto máximo, un alto, aquí un punto bajo, aquí un punto alto más alto que el anterior, un punto bajo, pero ese punto bajo mucho más alto que el anterior, y acá también un punto alto. Tenemos obviamente y claramente una tendencia alcista. Ahora, niveles de soporte o resistencia podemos ir marcándolos aquí. Por ejemplo, vemos que hay uno aquí, vemos que acá también el precio rebotó bastante. Vamos a marcarlo tanto como con una línea de esta aquí, horizontal, o si quieres hacerlo con un rectángulo, para ubicarlo más por zona que por precio. En verdad, lo que son soportes y resistencias son zonas del precio, chicos. No es que sea un precio exacto. Sí, por ejemplo, aquí rebotó también. Para ver, creo que por aquí también. Sí. Acá arriba, fíjense. Vemos que el precio rebotó bastante en esa misma zona. Y así vemos que en este caso tenemos una zona de resistencia que rebota. Tenemos una zona de soporte aquí. La zona de resistencia queda superada. Rebota aquí. Vamos a marcar todo esto, ¿sí? Aquí. Todo esto aquí. Acá nuevamente. Acá. Acá arriba. Aquí rompe resistencia. Y así nos vamos, ¿no? ¿Cuál es la práctica que tienes que hacer en esta semana? Ya practicaste de seguro lo que fueron ubicar tendencias y canales, ¿no? Esta semana nos va a tocar estudiar y practicar ubicando niveles de soportes y resistencia. Vuelvo y lo repito, esta serie de chartismo clásico no es una serie
de operativa, ¿no? Es más que nada una serie para enseñarte a ti, que estás nuevo en el trading, cómo o darle forma al mercado con todo esto que te estoy enseñando. Cómo ubicar niveles de tendencia, ya sea alcista o bajista, cómo ubicar canales. Hoy te enseñamos cómo ubicar niveles de soporte y de resistencia. Y la semana que viene vamos a ayudarte a identificar lo que son figuras de cambio y continuación de tendencia para que sepas ubicar cuáles son las figuras en donde se dan los cambios de tendencia tanto alcista a bajista o de bajista a alcista. Con esas tres herramientas que te voy a dar, que son ubicar líneas de tendencia y canales, soporte de resistencia y figuras de cambio y continuidad en la tendencia, vas a tener un panorama muchísimo más claro sobre cada cotización, ya sea en el mercado de divisas o en cualquier otro mercado, sea el mercado de materias primas o el mercado de criptomonedas. Así que nada, chicos, vamos a culminar esta sesión. Como saben, la de hoy es una sesión muy corta porque de soporte y resistencia la verdad no hay mucho de qué hablar. Pero sin embargo, pues no lo pasamos por alto, es un tema que yo considero importante y pues nada, ya la próxima clase venimos con todo. Las clases de trading, como saben, son todos los martes y los miércoles. Así que nada, chicos, hoy fue una sesión bastante corta. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, saben que me pueden escribir directamente y yo con muchísimo gusto se los voy a responder.